Poetic Justice, el podcast donde hablamos de aquello que muchos callan, muchos buscan, muchos leen, muchos anhelan, pero muchísimos más viven. Nosotros no callaremos. ¿Acaso tú lo harás? Hola a todos, bienvenidos a Poetic Justice, una semana más. Estoy súper contenta de tenerlos de vuelta, como cada semana suelo decírselos, esto ya es costumbre, pero sí, como saben, Personas que hicieron de su vida poesía ha sido, yo creo que la sección más querida por ustedes, de las que yo disfruto hacer, porque hay tantas historias que aún no han sido contadas, o han sido olvidadas, o han querido enterrarlas, pero vamos tratando cada semana de sacarlas a la luz. Y esta mujer es alguien sumamente importante, pero su nombre no es recordado, así que hay que traerlo a la vida. Y este capítulo se llama La belleza y astucia de crear un imperio. Y ella es Zenobia. Así que vamos a introducirnos un poquito a esta persona y ver qué fue lo que hizo. Zenobia fue la última reina de un reino que tuvo una existencia tan gloriosa como efímera. En los últimos tiempos de vida del reino de Palmira, su última gobernante plantó cara a los grandes imperios que la rodeaban, Roma y Persia, y consiguió extender sus dominios desde Asia Menor hasta Egipto. ¿Y cómo es que fue todo esto? ¿Quién fue esta mujer que logró desafiar a estos grandes imperios en aquel entonces? Ella nació en la provincia romana de Palmira a mediados del siglo III, en una fecha que las fuentes no han podido precisar. Suele aceptarse el año 245 después de Cristo, pero no hay documentos que lo prueben. Su nombre real es Septimia Patsabai Zainibe, hija de una esclava egipcia y un gobernador romano de la ciudad, Julio Aurelio Zenobio. Zenobia estaba casada con el príncipe de Palmira, Septimio Odenato, quien había logrado mucho reconocimiento por parte de Roma por sus exitosas campañas contra los persas. En agradecimiento por defender la frontera oriental del Imperio Romano, Odenato fue nombrado rey de Palmira en el año 260. Pero 7 años más tarde, el sobrino del monarca lo asesinó, tanto a él como a su hijo mayor y heredero, Jairán, fruto de su primer matrimonio. La corona la heredó el hijo menor de Odenato, nacido de su segundo matrimonio, conocido como Babalato. Debido a su corta edad, su madre, Zenobia, asumió como regente. Palmira y los territorios conquistados en Oriente, desde el Éufrates hasta Bitinia, quedaron bajo su potestad. Antes de comenzar la expansión a costa del Imperio Romano, se vengó por la muerte de su querido esposo, y el sobrino fue capturado y sacrificado en memoria del difunto rey. Zenobia se ganó entonces el respeto y apoyo de sus súbditos, en gran parte debido a su gran astucia política y a su enorme capacidad de persuasión, y además era una dirigente muy culta y una extraordinaria estadística, que supo rodearse de los mejores consejeros de su tiempo. La joven, de unos 25 años, era extremadamente culta. Algunos historiadores sostienen que su padre era un gobernador romano. Lo cierto es que había recibido la educación de un miembro de la nobleza y hablaba varios idiomas. Se dice que cautivaba por su inteligencia y además por su belleza. El reinado de Zenobia fue muy corto, del año 267 al 272, pero consiguió dar un esplendor como nunca antes se había visto en la ciudad de Siria. La reina inició una serie de trabajos para fortificar y embellecer la ciudad, de la cual hoy día aún se pueden contemplar las imponentes ruinas, grandes columnas y colosales estatuas, templos, monumentos y jardines. Completaron la política de Zenobia. Pero Zenobia no se conformó con embellecer su propia ciudad, sino que también emprendió una importante campaña expansiva de su pequeño imperio. Y luego, sin más dilación, comenzó sus impresionantes conquistas, aprovechando el caos en el que vivían las fronteras de Roma en aquellos momentos. Zenobia aprovechó para sublevarse con la intención de crear su propio imperio y dominar a los romanos y a los sasánidas. Su primer objetivo fue Egipto, la provincia más rica de las conquistadas por Roma. Se justificó alegando que era heredera de la dinastía de los Ptolomeos y por lo tanto descendiente directa de Cleopatra. El prefecto que gobernaba aquel territorio intentó evitar su entrada, pero acabó decapitado. Ella se proclamó reina y hasta acuñó monedas con su nombre.
Desde entonces, sus dominios se extendieron desde el Nilo hasta el Éufrates, pero lo más importante es que la ciudad de Palmira dejó de estar subordinada a Roma después de casi 2 siglos siendo una provincia. Consiguió también controlar todas las provincias orientales, lo que puso en jaque tanto a los romanos como a los sasánidas. Pero ninguno de estos 2 pueblos se interesó mucho por estos territorios, en principio, y la ambiciosa soberana emprendió expediciones con su ejército y consiguió invadir también Anatolia, hasta Ancira y Calcedonia, y por último Siria, Palestina y el Líbano. A raíz de ello, Zenobia pasó a controlar muchas de las rutas comerciales más importantes de Roma. Lucio Domicio Aureliano se hizo a cargo de la tarea de frenar a la poderosa Zenobia, que llevaba 5 años poniendo en serios problemas al Imperio Romano. El emperador comenzó atacando Egipto y provocó el retroceso del ejército de Zenobia hasta Siria. Poco a poco la reina de Palmira fue siendo despojada de sus posesiones territoriales y de sus aliados, a medida que los romanos avanzaban, sin que sus aguerridas tropas de arqueros experimentados y caballería pesada pudieran hacer nada. En el año 270, el emperador Aureliano tomaba las riendas del Imperio Romano desorganizado y al borde del caos. Pronto estabilizó la frontera de Danubio y puso orden a las distintas zonas de conflicto. No se olvidó de Zenobia, quien disfrutaba de su nuevo poder. La última reina de Palmira fue finalmente derrotada en Emesa. Aunque consiguió huir, ella y su hijo fueron capturados en el río Éufrates, cuando intentaban llegar al reino persa en busca de asilo. El esplendor de Palmira duró escasos 5 años. Mientras la ciudad de Palmira era destruida por el orden de Aureliano, su reina era trasladada a Roma como prisionera, aunque se desconoce el destino final de Zenobia. Lo más probable es que recibiera el perdón del emperador y terminara sus días como matrona romana en una villa cercana a la capital de un imperio al que puso en jaque, aunque solo fuera por un corto periodo de tiempo. La inteligencia, belleza, astucia de este singular personaje que puso en jaque al Imperio Romano durante 5 años ha llegado a historiadores y artistas del siglo XIX a forjar una imagen idealizada de ella. Lo cierto es que fue realmente culta y hablaba con soltura el árabe, el arameo, el griego y el copto. Además, fomentó las artes en sus fronteras y fue tolerante con las religiones, destacando además como hábil estadista y política. Y aunque derrotada y humillada, finalmente se convirtió en un ideal femenino para la historia. Esta mujer fue alguien muy importante y hasta la fecha lo es, ya que si tú visitas sus ruinas podrás ver lo que fue de su gran imperio. Imagínate, en aquel entonces, poner en jaque al Imperio Romano era algo sumamente difícil. Además, siendo mujer, no era la reina, simplemente era la regente, era la madre del rey, pero aún así se declaró como reina. La gente la compara y la comparaba en aquel entonces con Cleopatra, y ella misma lo hacía. Solía vestirse como aquella regente anterior para que la reconocieran con la misma fortaleza. Ambas terminaron de la misma manera, pero tuvieron su gloria. Esta mujer destacó porque supo usar su astucia, supo controlar y guiar a un pueblo, guiarlos. Logró empoderar a toda una provincia para convertirla en un imperio. Si esta mujer hubiera seguido adelante, hubiera logrado que su imperio fuera aún mayor que cualquiera que hubiéramos visto. Y si quieres leer un poquito más sobre ella, te voy a recomendar unos artículos que están muy buenos. Puedes leer La prisionera de Roma, de José Luis Corral. O también puedes leer Yo, Zenobia, reina de Palmira, de Bernard Simiont. O también puedes leer el artículo en la cual la mencionan, que son las reinas guerreras, de Antonia Fraser. Esta mujer nos demuestra que ser una cara bonita, una compañera, ser alguien ahí, una imagen pública, cuando estás en el poder, no es todo, no es tu deber. Tu deber es demostrar que puedes convertir aquello pequeño, aquella gente, porque ella logró que de una provincia pequeña llegó a tener 150,000 personas que la seguían, buscando que lo siguieran empoderando para lograr aquello. Duró 5 años lo que hizo.
pero gente en 5 años no hubiera logrado tanto. Yo la admiro por su fortaleza, por su astucia, por su inteligencia, porque logró lo que no sé si alguno de nosotros podría, pero vamos a demostrar que se puede. Han pasado tantos años, tantos siglos, pero su historia sigue siendo vigente, de cómo tenemos que demostrar de qué estamos hechos, demostrar que en el papel que estamos, en el lugar en el que estamos parados hoy, no nos indica lo que va a ser de nuestro futuro, sino nosotros somos quienes escribimos, tallamos, fundamos nuestro futuro. Así que hay que ser valientes, porque ella posiblemente no era tan reconocida, ya que era la segunda esposa, ya que era hija de una prisionera, ya que simplemente era alguien más en el trono, que pudo haber sido una reina más en la historia, pero no fue así, porque ella fue de las pocas personas que hizo sudar al Imperio Romano. Esto es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado, porque cada quien lucha su batalla, así que hay que lucharla con tanta fortaleza y astucia como ella lo hizo. Espero que lo hayan disfrutado, nos vemos la próxima semana con más. Los quiero demasiado, síganos y felices fiestas. Ya empezamos con las fiestas, qué emoción. Para mí es mi época favorita del año, porque refleja lo que todo el año tratamos de transmitir, pero no podemos. Aquel amor, aquella paz, aquel fruto de la vida. Recuerden abrazar y mandar amor a toda su familia, a todos sus seres que aman. Los amo demasiado y nos vemos la próxima semana con mucho, mucho más amor e historia. Adiós. Fue el podcast de hoy, esperamos que te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto como Instagram, Facebook, Twitter. Nos encuentras como Poetic Justice Podcast. También no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, estamos como Poetic Justice Podcast. Nos puedes escuchar en Anchor, YouTube o también en Spotify. Nos encuentras como Poetic Justice Podcast y síguenos cada semana para más y más detalles. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast a las 12 del día. Nos vemos, los quiero muchísimo, adiós.